Bienvenidos a Caras del Éxito, el podcast oficial de Merit Student Review, una revista estudiantil. Un podcast creado por estudiantes para estudiantes, donde conectamos a los líderes de mañana con los desafíos de hoy desde un punto de vista hispano. El éxito es una actitud. Bienvenidos a un episodio más de Las Caras del Éxito. El día de hoy tenemos con nosotros en el estudio a Anaís Corral. Bienvenida, Anaís. Hola, muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, Anaís. Anaís, queremos empezar con algunas preguntas para conocerte un poquito más. Uh-huh. Entonces, si nos puedes comentar de dónde eres, Anaís, y también compartirnos un poquito más acerca de tu familia y el lugar donde creciste. Claro, sí. A ver, yo soy de España, una Ok. ciudad que se llama Cartagena, Murcia, está en el sureste, donde está el Mediterráneo, abajito. Un lugar precioso, la verdad es que estoy súper orgullosa de ser donde soy. Y aunque no sea tan conocido como Madrid o Barcelona, es un sitio con una cultura y con una historia impresionante. Está en la costa, entonces crecí en el Mediterráneo, en la playa, durante el verano todos los días. Y bueno, mi familia, ¿qué voy a decir? De verdad es una familia maravillosa. Mis abuelos fueron los primeros en conocer el Evangelio, la iglesia, fueron de los primeros de los pioneros en España. Entonces yo creo que eso también nos ha unido bastante más y nos ha hecho sentirnos más cercanos los unos a los otros, ¿no? Porque compartimos esa base, esas creencias y esos principios. Y bueno, una familia súper unida, vivimos todos súper cerquita y bueno, súper unidos. Enseguida que alguien necesita algo, vamos todos juntos. Los cumpleaños es siempre todos juntos. Los domingos es todos juntos. Y bueno, la verdad es que crecí con esa unidad familiar y de la que me siento muy feliz, muy bendecida. Vaya, qué bueno, Uh-huh. qué bueno, Anaís. Como tú lo dijiste, tal vez no es muy conocido la ciudad donde vienes, pero esa descripción yo creo que nos ayuda a pintártela en la cabeza y Uh-huh. imaginar un poquito. Qué bien. Bueno, Anaís, ¿cuánto tiempo llevas aquí en los Estados Unidos ya? Llevo bastante tiempo. No quiero hacer mucho las cuentas porque me siento más vieja, pero más de 5 años. 5 años son más de 5 años. Por Ok. ahí va la cosa. Sí. Es bastante tiempo Sí, ya, la bastante verdad. tiempo Y me imagino que extrañas de tu país. ¿Qué son algunas de las cosas que extrañas? Sí, obviamente. Siento que eso nunca se olvida de donde uno viene, ¿no? Y Definitivamente no. Ajá. Entonces, extraño muchas cosas. Sin duda, la gente, mi gente, ¿no? Mis amigas, mi familia, el hecho de irnos a tomar algo y estar toda la tarde hablando. Eso lo extraño muchísimo. La comida, sin duda. Comida más real, con un sabor diferente, un sazón diferente, comida riquísima. Extraño la playa, obviamente, y la cultura de juntarte con amigos, y aunque aquí tengo amigos maravillosos, pero es diferente, porque siento que vas a un lugar, aunque sea a tomar un café, que nunca tomas un café, siempre tomas cualquier otra cosa, pero vas como a la cafetería o vas al bar por la tarde o algo así, y es el hecho de ver gente en la calle y no sé, es que es otro estilo de vida. Entonces esa cultura de juntarse, esa cultura de estar cerca el uno del otro y de salir a la calle y ver gente caminando, y todo eso lo extraño, porque aquí siempre tienes que estar con el coche de un sitio a otro, no ves tanta gente caminando. Siento que al ser como Europa es más, está todo más recogido, ¿no? Okay. Entonces, está todo más cercano, entonces caminar es lo más normal del mundo, entonces extraño ese ambiente en la calle. De eso que me cuentas se me hace un poquito como un poquito más colonial, las Total. ciudades, un poco Sí. más de un estilo así un poquito como más antiguo. Total, Cartagena es llena de historia. Fuimos conquistados por los árabes y los romanos. Entonces, todo el centro y todo está lleno de ruinas, de ciudades romanas debajo de nuestra ciudad. O sea, es maravilloso. Oh. Entonces, claro, es todo, siento que es más cercano. Te encuentra uno, por aquí, ¿cómo está? Siento que es todo más familiar. Okay. Aunque no conozca a todo el mundo que está caminando, pero eso para mí me da vida. Salir y ver gente saliendo de una tienda o esto, lo otro, me encanta. Okay. Aquí siento que es un poquito más solitario todo. Ya es más distante.
Okay. Y eso, la verdad, sí, se lo echo mucho de menos. Bueno, qué interesante que como has visto un poquito acerca de ese contraste, ¿verdad? Pero a la vez que pues has podido tener una buena experiencia Sí, ya. sí, sin duda. Excelente. También nos comentaste, Anaís, que serviste tu misión en México. ¿Y qué tal fue esa experiencia? Porque México y mucha parte de Latinoamérica tiene una gran influencia de España. Entonces, ¿qué son algunas de las cosas que tú encontraste similares entre España y México y qué otras cosas fueron diferentes? A ver, obviamente la arquitectura es algo que cuando fui al centro Bueno, yo serví mi misión en Puebla. Ok. Un saludo a todos los poblanos, si me están escuchando. Excelente. Yo serví mi misión en Puebla, entonces el centro de Puebla es súper bonito y en parte había parte o calles que decía, madre mía, sé que esto perfectamente podría ser España. O sea, entonces sí había mucha cultura española en cuanto a la arquitectura y todo eso, pero en cuanto a la cultura y quizá de personalidad, yo diría que incluso también Centroamérica, Sudamérica, el hecho de que siento que los hispanos o los latinos, creo que somos más de juntarnos, de hablar, de estar con los amigos, de estar con la familia, somos más familiares. Entonces siento que eso es algo que yo me sentí un poco en casa cuando fui a México o incluso con todos mis amigos que son de Venezuela, de Chile, Argentina, Uruguay, de cualquier parte de Sudamérica y Centroamérica. Es eso, creo que si nos pone un par de sillas y un poco de agua o lo que sea, nos echamos toda la tarde hablando, o sea, y sin parar. Entonces, pues yo siento que eso es lo que también me hizo sentir más en casa cuando estuve en México, que la gente es familiar, la gente te abre las puertas, quiere escucharte y quiere saber de ti, y ese sentido de unidad creo que fue lo que me hizo más sentir en casa. Qué bueno, definitivamente que empezando por el idioma, ¿verdad? No es una barrera. Sin duda. Sí tuve que llevar cuidado al principio. Okay. Me daba terror hablar mucho en español de España porque sentía que les iba a ofender o algo así por el tono de voz que yo tengo y quizá por ser tan directa o por ciertas palabras que quizás son ofensivas en Centroamérica o Sudamérica. Entonces sí me da un poco de miedo, aunque era el mismo idioma, pero sin duda fue muy fácil, porque enseguida que aprendí las 4 palabras y 4 cositas, ya enseguida me sentía que podía comunicarme como yo era de verdad. Ok, muy bien. ¿Y alguna vez empezaste a tener el acento mexicano? ¿Lo empezaste a agarrar o no? Sin duda. Esto la verdad que las personas que me estén escuchando que vivieron ese cambio mío y me conocían de antes y después de la misión, de verdad, o sea, seguro que se tienen que estar riendo porque de verdad yo volví a mi casa con un acento mexicano que la gente, de verdad, prometo que las personas en mis últimos meses en México no pensaban que yo era de España. O sea, porque la Z, todo eso lo cambié. Oh. Y entonces ceseaba, era todo sacerdocio, ambulancia, digo, era todo con la S, no pronunciaba la Z. Y de hecho la gente me decía, hermana, pero hable como española. Y yo, pero es que no me sale, porque claro, era 1 año y medio, 24/7, escuchando una pronunciación que no era la cosa con la que yo crecí, ¿no? Es que se le pega a uno. Entonces, obviamente, el no manches, el órale, todo, o sea, todo eso obviamente se me pegaba porque era lo único que escuchaba. Pero sí me pareció gracioso que incluso la pronunciación de las palabras la cambié completamente. Yo creo que también era por algo que yo quería como fit in, como quería ser parte de la cultura y quizá por el tema también de no destacar con el tema de la seguridad y eso, como no quería mucho que... O sea, estaba orgullosa de ser española, pero si podía pasar por mexicana o por latina, un poquito mejor por el tema de la seguridad también, para que no destacara un poco mucho la pronunciación y la forma de hablar. Así que entiendo, pero sí. te entiendo. Yo creo que cuando puedes encajar, te sentís un poquito más como en casa. Sí. Es más acogedor. Entonces te entiendo y como el acento se pega a uno, lo agarra. Muchísimo. Mi familia no se podía creer cuando hacíamos videollamada por el Día de la Madre o algo así. Mi familia era como...
¿quién eres? O sea, no eres Anaí. Y yo, ¿qué pasa? Con mi acento mexicano. Está bien. Muy fuerte. Pero yo creo que ya te regresó un poco más Sí. el acento porque puedo escuchar la Z ahí un poquito. Sí, no, ya Ah, totalmente. Ya pasaron varios años y aunque sí siento que los acentos se me pegan y me gustan mucho los acentos, los idiomas y todo eso, y siento que sí se me pega un poco rápido, pero sí ya me volvió mi acento español de Murcia, vamos, de Cartagena. Sí, sí, ok, sí. qué bien, qué bien. Ya, pues, a mí también me encantan los acentos. Siento que hay algunos que suenan bien bonitos, solo el escucharlos Ujú, son bien, sí. son bien bonitos. Es interesante, sí, porque siempre como que hay esta diferencia entre el español de España, ¿verdad? Ujú. Y el español de Latinoamérica. Ajá, sí. De hecho, hay muchas personas, es interesante porque muchas personas me dicen, pero no hablas como española. Y yo, bueno, sí, soy española. No sé a qué te refieres. Pero sí que quizá existe esa tendencia a pensar que quizá el acento de España es el acento de las películas. Que hablas Sí. así con las S todo el rato, que pronuncias todas las S de cada palabra. Pero claro, yo no hablo así. En España hay muchísimos acentos, aparte que hay también diferentes idiomas. Hay muchísimos acentos. Y eso que yo no estoy sacando mi acento como el de casa, porque ya llevo muchos años fuera de España también, y siento que es difícil a veces bueno, no sé, como sacar tu acento, a no ser que esté con mi madre o con mi padre o hablo con mi familia y ahí sí que me sale, ¿no? Sale natural. Natural. Pero sí hay mucho acento en España, entonces, aunque no parezca española de las películas, sigo siendo española. Perfecto, no, obviamente. Bien, bien, Anaís. Y bueno, y con esto, yo creo que es la oportunidad perfecta para hacer esta pregunta. Ajá. ¿Barcelona o Real Madrid? Mira, de verdad, yo no sé si me gano amigos o enemigos de esta pregunta porque me la hacen muchísimo. A ver, tengo que decir la verdad. Si tengo que elegir un equipo, aunque no sea el más, no sé, bueno, el más famoso, por así decirlo, yo diría Madrid. Madrid porque fue con el que... Vamos. Sí, bueno. Me gano un amigo entonces. Ya, por supuesto. Fue con lo que crecí. Con mi abuelo era del Madrid, y mi tío y todo eso. Entonces, no sé, como que cuando nos juntamos para ver el fútbol era ir a por el Madrid, ¿no? Por Real Madrid. Pero bueno, cuando a veces digo que soy el Madrid y por lo general mucha gente aquí es del Barça, siempre como para aliviar tensión, por así decirlo, siempre digo, no, pero mi padre es catalán y es del Barça, ¿no? Y entonces ahí ya como, bueno. Y ahí hay como que agarro la conexión. Ahí lo balancea un Sí, poquito. sí. De verdad que esa tensión entre Barcelona y Real Madrid es algo que ha impactado globalmente, porque Sí, en Latinoamérica esa Igual, división ¿no? existe, ¿no? Ya, el Sí, fútbol sí, es sí. un deporte, uno de los deportes más jugado. Y si no es el deporte más jugado, es uno de los más jugados Total. en Latinoamérica, en el mundo. Sí. Pero, sí. por ejemplo, yo crecí viendo al Real Madrid también y me gusta el Real Ese es tu Madrid. equipo, qué Ya. bueno. ¿Alguna vez fuiste a ver los partidos en vivo? No, nunca. Y Ok. fíjate que crecí con eso, pero nunca he sido como súper futbolera. O sea, creo que era un poco más de cultura de que cuando los amigos se juntan, tu familia se junta, lo vive y disfruta y vas por el Madrid, ¿no? Pero no así como de comprar el ticket y como ir para allá y que viajar hasta Madrid o Barcelona para... No, hasta ahí no. Ahora, cuando juega España en el Mundial, ahí sí que voy con todo. Ok. Tipo, ahí de verdad me transformo, lo disfruto y ahí sí que de verdad lo vivo. Pero cuando el Madrid y Barcelona, yo a veces siento que me pierdo un poco. Ya no me acuerdo cuándo es la liga, cuándo están jugando, cuándo... Pero sí. Ok, está bien, muy bien. Pero sí se mira que el fútbol mueve España o lo paraliza. Sí, totalmente. Para bien y para mal. Qué bien, Sí. Anaís. Perfecto. Cambiando un poquito de temas ahora, nos gustaría hablar un poquito más de tu experiencia aquí en los Estados Unidos, porque nos comentaste que inicialmente viniste para aprender inglés, ¿correcto? Correcto. Muy bien. ¿Cuál era tu experiencia con el idioma y cómo fue el proceso en aprender el idioma?
Mira, para mí, la verdad que va a ser un poco dramático, pero fue un poco traumatizante porque yo no sabía nada de inglés. O sea, yo en el instituto, o sea, en el high school, en la secundaria, yo estudié francés, del que tampoco me acuerdo ahora mismo, pero ese fue el idioma, porque en España tú puedes elegir entre inglés o francés. Entonces, el primer año que yo hice inglés, lo suspendí, o sea, no creo que no le dediqué tiempo, no me gustaba, no sé. Pero el caso es que dije, bueno, voy a probar con el francés para ver si me gusta. Y me gustó bastante, la pronunciación me parecía súper bonita, me parecía interesante y me gustó. Entonces seguí y estoy 6 años, imagínate. Entonces, cuando yo fue en México, que por esta compañía de misión, que me motivó a venir y todo eso, fue que ahí mi mente empezó a cambiar y dije, bueno, ¿por qué no aprendo inglés? ¿Y por qué no empiezo? Y tal. Pero, entonces, cuando vine aquí, literalmente acababa de aprender el verbo to be, como I am, you are, todo eso meses antes. O sea, yo sabía... te sabía decir, hi, how are you? I'm from Spain, Para si me respondía algo, yo no sabía qué decirte después. Ese es el dilema. O sea, sabía lo basiquito así, frases, ¿no? Entonces sí fue una época muy vulnerable en mi vida porque sabes que lo estás diciendo mal y sabes que tienes que hablar porque tienes que vivir aquí. O sea, tienes que ir a la tienda, tienes que comunicarte al estudiar inglés, al todo, ¿no? Y sabes que lo estás diciendo mal. Y sabes que estás haciendo lo ridículo, por así decirlo. Entonces, para mí era... de verdad, yo me acuerdo que yo llegaba a la casa y yo lloraba y decía, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, sabía parte de mí que quería estar aquí porque fue un sentimiento y una impresión que tuve. Y lo estaba disfrutando porque estaba donde quería. Pero al mismo tiempo tenía ese sentimiento encontrado de decir, es que esto es muy difícil. O sea, iba a un barrio... de la iglesia en inglés y yo decía, es que no me puedo comunicar, o sea, no sé lo que me están diciendo, mi cuerpo estaba ahí, pero mi mente estaba pensando en lo que tengo que comprar al día siguiente, o sea, no me podía concentrar, fue muy difícil. La verdad es que yo, cuando me preguntan, digo la verdad, no lo pinto que todo es color de rosa, no, fue muy difícil para mí aprender el idioma, pero bueno, o sea, lo disfruté cuando ya sentía que podía comunicar un poquito mejor, ya lo disfruté y aprendí a cometer los errores y a disfrutarlo, por así decirlo. Aunque sabía que lo decía mal, pero bueno, la gente también te entendía y como, bueno, así que bueno, aprendí a manejarlo, pero la verdad es que sí fue muy difícil aprender el inglés. Lo que me gusta de tu historia, Anaís, es cómo el enfoque en que continuar trabajando, continuar aprendiendo, porque como dijiste, fueron unos meses difíciles, pero sabías que querías estar aquí, tenías que estar aquí. Entonces me imagino que eso te ayudó bastante. Sí, sin duda. La verdad siento que soy una persona determinada, que aunque tengo muchos defectos y sigo en ese proceso, pero soy una persona determinada. Si quiero conseguir algo, o sea, voy con todas. Entonces yo de verdad lo pasaba mal, sufría, la verdad que fue muy desesperante. Pero me puse la meta. Yo sabía que quería aprobar este examen de inglés, el TOEFL, ¿no? El famoso examen. Que lo quería, y al final lo hice con muy buena nota, que no sé ni cómo lo hice, pero lo conseguí. Y después quería estudiar esto, y así. Entonces me ponía metas poquito a poquito, y aunque parecieran locas, aunque la gente quizá pensara, esta tía se le está yendo la cabeza, o sea, ¿cómo lo va a hacer? Me daba igual, o sea... Seguí con todas. Yo creo que eso es lo que hizo la diferencia. Cuando uno se pone metas, por muy difícil que sea el proceso, eso es lo que te motiva, ¿no? A poder hacerlo y disciplina. Y que vaya que lo has conseguido, la verdad, porque estás estudiando marketing, si es correcto, ¿verdad? ¿En qué año estás ya de la universidad? Ya soy senior, o sea, ya me gradué en diciembre. Wow, estás ya en lo último. Ya estábamos con todas, sí. ¿Y te lo hubieras imaginado empezando, Anaís, que ibas a estar luego estudiar completamente en inglés y marketing? Nunca, Brian. La verdad es algo que hasta el día de hoy me gusta hacer ese retroceso y esto de pensar en todo lo que he conseguido y no por agrandarme, he conseguido esto, he conseguido lo otro, no, pero son etapas de mi vida que yo he conseguido con mi propio esfuerzo y... Obviamente he sido muy bendecida, pero me lo he currado, o sea, me lo he trabajado a tope. Y me gusta hacer ese análisis de ver todo lo que he conseguido y las metas que al principio yo tenía. O sea, Brian,
te hablo que al principio yo decía, bueno, cuando yo esté en Estados Unidos, yo lo que quiero es tener un móvil, o sea, un teléfono, tipo con señal de allí, no solo que funcione con el Wi-Fi, ¿sabes? Y decía, yo quiero tener, o sea, mi apartamento así, tipo con mi roommate, y como caminar por allí cerca de la montaña y tener mis clases, tipo todo así lo basiquito, y mi teléfono ya ves tú, no sé por qué se me metió solamente, pero y mi teléfono como que funciona allí para poder hablar con mi familia y tal. O sea, esa era mi meta. Y ahora digo, bueno, es que mi meta es tener un trabajo que me pague esto, que me dé este beneficio. O sea, ahora ya es completamente algo diferente de lo que yo jamás hubiera pensado. O sea, cómo es fascinante cómo el ser humano o las personas cambian y cómo conforme van alcanzando esas metas, tus metas se van agrandando, ¿no? Y mis metas son algo que hace años eran impensables. O sea, era algo que yo jamás hubiera podido pensar. O sea, para nada. O sea, mi meta en aquella época cuando vine, tipo, era poder, no sé, preguntarle a la secretaría de mi escuela de inglés, preguntarle algo. O sea, yo practicaba, no, ¿cómo le digo esto y cómo le digo lo otro? Ahora es una entrevista de trabajo. Y yo nunca pensé que podía hacer eso en inglés. Nunca. Así que sí. Me gusta mucho eso porque nos enseña del progreso, sí, ¿verdad? Total. Ha tomado tiempo, pero has llegado hasta este punto, ya estás a punto de graduarte. La verdad que eso es increíble. Muchas gracias. Yo siempre digo que de verdad que siempre motivo a las personas para que consigan, o sea, que se pongan metas altas. Y aunque no lo consigan, pero si uno se pone en una meta alta, siempre va a alcanzar quizá un poquito menos, pero lo va a alcanzar. Si nos ponemos metas muy bajas, no estás en motivación, no, entonces nunca lo vamos a alcanzar. Pero si nos ponemos metas altas, aunque sea un poquito menos lo que consigamos, pero aún así va a seguir siendo alto. Y los sueños se cumplen, de verdad. Yo soy un ejemplo de eso. Muy bien. Muchas gracias por compartir eso, Anaís, porque la verdad que ha sido una trayectoria de no saber inglés, como nos comentaste, aprender inglés y luego empezar la universidad. ¿Cómo fue esa transición entre cuando ya sabías inglés suficiente y dijiste, bueno, ahora vamos a lo siguiente? ¿Cómo fue esa transición de aprender meramente inglés a pasarte a estudiar en la universidad y también haciendo énfasis en que la escuela de negocios aquí en BYU es bien competitiva, es difícil de entrar? Sí, es súper competitiva. Bueno, a ver, yo siento que lo que hizo la diferencia es que yo empecé, aunque mi nota del examen de TOEFL, como de inglés, para entrar a la universidad, era bastante alta, pero empecé en la universidad, o sea, bueno, empecé como el college, a tomar clases de universidad en Ensign College, que es lo que antes se conocía como LDS Business College, que también es parte de la iglesia, pero es en Salt Lake. Para los que no os conozcan, es un edificio. O sea, tiene varios pisos y todo eso, pero es chiquitito. O sea, comparado al campo aquí. Sí, o sea, esto es enorme, gigantesco, ¿no? Entonces conocía a todo el mundo. Ve a tu profesor, ¿qué pasa? Subía a un edificio, a otro, el ascensor. O sea, esto era todo más familiar. Entonces siento que eso fue lo que hizo la diferencia. Porque yo estaba aterrorizada de entrar a una clase que era todo inglés y que me jugaba mis notas, todo, que me decía, venga, Anaís, sal aquí y explica por qué. O sea, yo me daba un infarto si me preguntaban y tenía que salir enfrente a decir algo en inglés. O sea, me moría de vergüenza. Entonces siento que lo que hizo la diferencia es eso, que entré allí y esa fue la transición perfecta para mí para entrar a BYU. Porque es un lugar, es un college donde hay muchísimos estudiantes internacionales. Entonces sentía que no era la única yo con el acento, ¿no? Que no era la única que quizás se trababa con el idioma o que no entendía lo que a lo mejor el profesor estaba diciendo. Había mucha gente también que hablaba español, entonces si no entendía algo me preguntaba, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que no sé qué? Entonces, no sé, me sentía un poco más en casa y sentía, bueno, las clases son mucho más pequeñas, entonces podía preguntar más al profesor, podía reunirme con él, la atención era diferente, entonces siento que eso hizo la transición perfecta para que cuando yo llegara a BYU yo ya sabía cómo funcionaba el tema de los créditos, cómo funcionaba el tema de las clases, ya sabía cómo era el sistema educativo en Estados Unidos. Eso fue la parte crítica y me siento súper bendecida de que tomé esa decisión. Y bueno, también gracias porque a que me mudé a Salt Lake para estudiar allí, porque allí conocí a mi esposo.
Pero bueno, que con el sistema educativo y todo eso fue la transición perfecta. Y bueno, marketing es súper competitivo. Bueno, hay otras facultades, otras majors que también son mucho más que marketing. Pero este año pasado tuvieron que rechazaran más del 50% de los aplicantes. Era como, aplicaron 400 y algo y solo aceptaron como 120 o así. O sea, de verdad fue un momento súper estresante porque desde que yo entré a BYU, yo sabía que quería hacer marketing. Y yo hablé con todo el mundo. Tipo, me apunté a los al club de marketing. Le dije que yo quería ser una líder en el club. O sea, quería estar en leadership. Quería hacer esto, que hacer lo otro. O sea, yo me puse las pilas y dije, esto lo tengo que conseguir porque como que me llaman Ice. Y al final lo conseguí, determinación. Pero eso, cuando uno se propone algo, lo puede conseguir. Qué bien, excelente. Felicidades, Muchas la verdad. Anaís, que muy bien hecho. Gracias. Y bueno, solo me gustaría, para cerrar esta parte de la universidad y la carrera, tú dices que ya te habías decidido que querías hacer marketing. ¿Qué fue lo que te motivó en marketing? De esto que cuando eres pequeña que te dicen, ¿qué quieres ser de mayor? Marketing no era un concepto que se conocía en esa época. No. De hecho, yo quería ser arqueóloga de pequeña. Quería ser arqueóloga porque me gustaban los museos, la historia. Mi padre me motivaba mucho con eso. Después quería ser psicóloga y eso fue lo que me acompañó durante mi infancia, el resto de mi infancia o mi adolescencia. Y hasta poquito años antes de venir o de servir la misión, yo quería ser psicóloga. Pero también me gustaba el tema de psicología de empresa, que era cómo hacer que los consumidores, o cómo llegar a los consumidores de esta forma, cómo entenderles y con la psicología, qué concepto de la psicología utilizar para hacer que los consumidores hagan esto, que compren el producto. Esa es la parte que a mí me gustaba más de psicología. Entonces, cuando aprendí sobre marketing, que eso fue cuando yo ya estaba aquí, o sea, no fue antes de Estados Unidos que yo ya sabía, no. Fue aquí que aprendí sobre eso y vi también el tema creativo, que es muy amplio. Puedes trabajar en las redes sociales o en la parte digital, correos electrónicos, en Google o cosas así, o puedes irte a otro tema totalmente diferente. Puedes irte con el tema de analíticas, números, Excel, o estrategias, puedes irte a parte de ventas, es muy amplio. Entonces me gustaba que no me encasillaba en algo específico, porque ahí todavía me estaba, y hasta el día de hoy, aunque ya me graduó, siento que todavía me estoy conociendo a mí, o analizando qué es lo que realmente quiero hacer o qué es lo que me gustaría hacer el resto de mi vida, ¿no? Por así decirlo. Aunque sé que durante mi vida voy a cambiar, pero me gusta que marketing no es algo que me encasilla, y me daba la oportunidad de utilizar quizá parte, no sé si parte de psicología como tal, como ese concepto, pero el tema de consumer behavior, ¿no? De cómo conocer al consumidor y que esa es la parte de cualquier estrategia que tú haces. Entonces, esa oportunidad de ayudar a dueños de empresa o hacer crecer cualquier tipo de organización, conociendo al consumidor, conociendo a tu audiencia, el porqué de todo eso y detrás de un producto, de cualquier tipo de estrategia de marketing, eso es lo que me apasiona. Entonces creo que entendiéndome cuáles eran mis fortalezas y qué era lo que a mí me gustaba hacer y qué es lo que yo sentía que era buena. Entonces así fue como que encontré marketing, y cuando supe lo que era y entendí un poquito más, me encantó. Dije, esto es lo que quiero hacer. Wow, es impresionante, la verdad, escuchar eso, Anaís, porque es cómo lo has ido descubriendo poquito a poquito. Poco a poco. Uh-huh. ¿Quién diría que hasta llegar aquí, pues, ibas a encontrar eso que te gustaría? Sí, total. La verdad que así pasa a veces, yo creo, y no hay nada de malo en eso, no hay nada de malo en no saber qué quiere hacer uno completamente. Total. Aparte siento que aquí quizá hay una cultura tan de competencia, de que si ya te preguntan, ay, ¿qué haces? ¿Y qué quieres hacer? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu trabajo soñado? Y tú, a ver, si no sé ni lo que voy a comer hoy. O sea, pensando, no sé. O sea, a veces siento que uno siente esa presión de que tienes que tenerlo todo como, todo figured out. O sea, todo perfecto, todo ya sabí, todo el plan. Y es bueno tener un plan y todo eso, pero también siento que hay que dejarse llevar y disfrutar y ir cambiando.
porque cambiando siento que es el progreso, el cambiar y adaptarse a lo que uno está viviendo, a cómo uno cambia también. Entonces, es bueno también dejarse las puertas abiertas un poco. Totalmente de acuerdo, Anaís. Y yo creo que lo has ejemplificado muy bien, a estar dispuesta a los cambios, a adaptarse. Y me gustaría regresar a algo que mencionaste brevemente. Entonces, cuando te moviste a Salt Lake, dijiste que conociste a tu esposo, ¿verdad? Sí. Ok. Nos comentaste que has estado casada ya 4 años, ¿verdad? Cumplimos 4 en septiembre. Ok, Sí, perfecto. Sí. Ya mero. Sí. Excelente, la verdad. Entonces, de cierta manera también al venir aquí y todas estas experiencias que nos has compartido te llevaron a conocer el amor de tu vida. Sí. ¿Qué me va a decir? Muy bien. Nos comentaste que él es de Uruguay, ¿verdad? Uruguay, correcto. Excelente. Y bueno, sabemos que comparten el mismo idioma, a diferencia de otras relaciones multiculturales, ¿verdad? Pero ¿cuáles son algunas de las cosas que han tenido ustedes que conciliar entre ambas culturas? Bueno, sí tengo que decir que en la cultura uruguaya o quizá argentina también es muy parecida a la europea. Siento que había muchísimas cosas que eran parecidas y eso cuando conocí a su familia sentía que era como mi familia al conocerle en el momento, aparte de que ellos son maravillosos también, obviamente, pero la cultura de ser cercano y la forma en que se comunicaban y eso, no sé, sentía que era una parte extendida de mi familia cuando los conocí. Entonces siento que eso también ayudó, que la cultura, a pesar de que es diferente porque son países diferentes y todo eso, pero tiene mucha influencia española o europea. Entonces siento que eso le hizo la diferencia, pero también lo que marcó la diferencia de nuestra relación es en la capacidad de adaptarse y de estar dispuestos a conocer de la otra cultura. Aunque hablamos el mismo idioma, y eso obviamente ayuda porque es el idioma con el que nosotros, es nuestro idioma materno, ¿no? Entonces es con el que yo me siento cómoda para expresarme cuando estoy enfadada, estoy histérica, estoy nerviosa, o también cuando estoy triste y estoy llorando. Es el idioma, mi primer idioma, ¿no? Con el que me sale natural comunicarme. Y el igual a él. Pero ya te digo, la diferencia, y creo que el éxito, entre comillas, con nuestro matrimonio es esa capacidad de adaptarse y de estar abierto a conocer la otra cultura. Por ejemplo, cuando nos casamos aquí, pero también hicimos otra celebración en España. Y bueno, el flamenco es parte de nuestra cultura, ¿no? Es lo que nos identifica la música, el baile y todo eso. Y hay una rama que son sevillanas y un estilo de baile y de música y todo eso, entonces toda mi familia bailamos sevillanas y se baila en pareja. Entonces mi esposo Nacho, él ya sabía que le iba a tocar bailar en la boda. Claro, el pobre no sabía nada, porque imagínate, no todo el mundo en España sabe bailar sevillanas, o sea, tienes que aprenderlo. Mi madre enseñaba sevillana, entonces por eso fue que mi familia aprendió y tal, pero que no es algo que todo español sabe. Okay. Imagínate un uruguayo. Entonces él sabía que quizá iba a tener que hacer eso, y él aprendió, y en mi boda bailó sus sevillanas. La hizo súper bien. Entonces eso es simplemente un ejemplo de estar dispuesto a amar la cultura de la otra persona, ¿no? Y de aceptarlo y de entender de que cada uno habla diferente, de lo que, aunque sea el mismo idioma, esa palabra en Uruguay no se dice de la misma forma en la que se dice en España, ¿no? Pero cuando uno está dispuesto y quiere hacer que algo funcione, es cuando realmente funciona. Cuando uno quiere y se adapta. Vaya, qué bien, qué alegre saber eso. Y sí, se mira que ha podido ser una buena experiencia para ambos, y qué divertido también aprender nuevas cosas. Sí, sin duda. A mí me encanta, o sea, y me encanta que mi esposo sea uruguayo y que tenga su cultura y tomar el mate y juntarse con amigos. Me encanta. La verdad, disfruto mucho. Y yo no quiero que él se vuelva español. O sea, yo no quiero que él trate... O sea, me gusta que se adapte y todo eso, pero a mí me encanta que él sea uruguayo. Me encanta y lo disfruto porque también disfruto esa diferencia. Y el ser diferente, bueno, también. Me gusta mucho eso, que hiciste el énfasis en que es diferente, pero no necesita... hacerse español en este caso. Exacto, no. O sea, en una relación es importante ser iguales en las cosas críticas.
en las cosas que realmente te hacen, o sea, van a influir tu vida. Bueno, todo influye en tu vida, ¿no? Pero, por ejemplo, finanzas o religión, principios, educación, en esas cosas tienen que ser iguales. Pero en otras me encanta que seamos diferentes. Muy bien, Anaís. ¿Y qué tal ha sido la experiencia para ambos como estudiantes internacionales y tratando de formar un hogar y una familia aquí en otro país? A ver, ha sido y sigue siendo un desafío porque obviamente, aparte de que somos la minoría, ¿no? Somos minoría como estudiantes internacionales, sobre todo en BYU, en Utah, pero imagínate como matrimonio. No hay muchos matrimonios que que ambos son internacionales. Entonces, te voy a ser sincera, no, nosotros contamos con ciertos desafíos que otras parejas no tienen que sufrir ni preocuparse, ¿no? El tema, obviamente, del papeleo, de saber que nuestro estatus tiene que estar activo para estar siempre legales. Y el hecho de que, bueno, si somos estudiantes internacionales, siempre tenemos que estar estudiando para estar aquí, ¿no? Entonces, siempre tienes que mantenerte. Entonces, bueno, quizá eso significa o ha significado aplazar ciertas cosas. El tema económico, obviamente no podemos trabajar donde nosotros queramos y somos los dos pagando tuition, o sea, pagando la escuela, los dos trabajando en un sitio, en un campus, o sea, es desafiante, sin duda. Pero yo creo que eso es lo que nos hace también ser diferentes a los demás. Y no solo me refiero por ser diferentes por nuestros países, sino nuestra actitud, nuestro carácter, nuestra personalidad. Y yo me siento súper bendecida de que aunque yo sentía que mi personalidad era como de go-getter, como de conseguir las cosas, mi esposo me triplica. O sea, es una persona que de verdad se pone una meta y lo consigue, y le cueste lo que le cueste. O sea, él sí que va con todas. Es súper trabajador, súper diligente. Entonces eso también fue lo que a mí me hizo decidirme a la hora de querer casarme con él. Porque sabíamos los dos que iba a ser difícil. Eso era algo que era fijo, pero la personalidad es lo que te define, tu personalidad y tu carácter, más que la situación en la que estás. Entonces sabíamos que iba a ser tiempo difícil, pero sabíamos que si nosotros hacíamos nuestra parte y nos poníamos las pilas, que íbamos a ser bendecidos y íbamos a tener las oportunidades que nos merecíamos porque no lo hemos trabajado. Entonces creo que eso fue lo que a mí me hizo convencerme de casarme con mi marido ahora y también de tener éxito, ¿no? Porque nuestra actitud y por nuestro carácter, a pesar de las circunstancias o de lo difícil que pueda ser. Muy bien, qué maravilloso como lo has compartido, porque como tú dices, es difícil, hay muchas cosas y regulaciones y cosas que hacer, especialmente cuando formas una familia, pues dos personas. Exacto, no es preocupación por uno, es preocupación por dos. Muy bien, Anaís. Entonces, eso nos lleva a la siguiente pregunta, y que es la pregunta del podcast, es la pregunta especial. Yo sé que has hablado un poquito acerca del éxito en estos diferentes, por ejemplo, has hablado en la escuela, al aprender el idioma, ahora en tu vida con tu matrimonio, pero nos gustaría, Anaís, si puedes darnos cuál es tu definición personal del éxito que utilizas en todo, en la escuela, en el matrimonio, en la vida profesional, en general. Muy buena pregunta. La verdad es que estaba pensando en eso, incluso pregunté a varias personas también ¿qué es para ti el éxito? No, así es tipo sin pensar, o sea, algo simple. Y a la conclusión personal que yo llegué pensando sobre el éxito, me di cuenta de que el éxito no es un lugar, algo que tú alcanzas, y como ahora ya soy exitoso. Bajo del escalón y ahora ya no soy exitoso. O sea, no es un lugar específico donde tú llegas, como un punto. Siento que el éxito es una actitud, es un carácter, es una personalidad, es un estado de humor, ¿no? Yo creo que ese es el éxito, por ejemplo. Y algo que yo estaba pensando en mi propia vida, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces he estudiado no para exámenes de BYU, pero por ejemplo, cuando estaba preparando para el examen de inglés, estaba pensando, si yo me hubiera matado a estudiar, para ese examen, hubiera hecho
todo lo que podía. En la parte de reading me leí no sé cuántos libros. En la parte de speaking, de hablar, hablé con no sé cuántas personas, practiqué la entrevista, hice todo así, me fajé, me estudié demasiado. Y llego al examen y por cualquier cosa las preguntas no eran lo que yo me esperaba, o porque me puse nerviosa y no manejé bien el tiempo y no me sale bien el examen. Yo ahí estaba pensando, ¿qué pasa? ¿Eso hubiera significado que no hubiera sido exitosa? ¿O que no alcancé el éxito? Entonces estaba pensando y dije, bueno, ¿qué es el éxito, no? Y para mí ese sentimiento, ¿cuántas veces me ha pasado de que quizás no he conseguido algo que me he propuesto, pero durante ese proceso he trabajado al máximo y he sentido que he hecho todo lo posible? Entonces, para mí eso es ser exitosa. Es cuando te pones una meta, sea a largo plazo o a corto plazo, y es en ese proceso, cuando tú lo disfrutas, cuando tú te enamoras de ese proceso y disfrutas de lo que estás haciendo y te esfuerzas, ahí es cuando siento que eres exitoso o exitosa. No tiene nada que ver en lo que tú... Sí puede influir lo que tú llegas a conseguir o no, pero, por ejemplo, volvamos al ejemplo del examen de inglés. Yo sí conseguí entender la parte de, por ejemplo, de leer. O yo sí aprendí todos los conceptos. Quizás no lo hice bien a la hora de hacer el examen, pero eso no me identifica. Esa nota del examen no identifica quién soy yo ni mi éxito, sino todo el aprendizaje que yo he tenido para llegar hasta ahí. Entonces, a veces siento que las personas o nosotros mismos nos desalentamos o nos desmotivamos porque quizás no hemos conseguido, quizá a la hora de bajar peso, por ejemplo, siento que algo como un cliché, ¿no? Que no he conseguido esto, o no he conseguido bajar este kilo o este tal. Pero ¿y tu proceso? ¿Has conseguido aprender a comer mejor? ¿Has conseguido entender que la diferencia entre carbs y grasas y proteína y esto? ¿Has conseguido hacer eso? ¿Sabes la diferencia entre comidas? ¿Sabes hacer nuevas recetas? Eso es ser exitoso. Entonces, para mí, eso es lo que me ha guiado a mí a sentirme bien conmigo misma y sentir esa paz mental de decir, esto es éxito. Me encantó, Anaís, de verdad. Que hayas puesto el enfoque en el proceso es definitivamente una manera renovadora de ver hacia el éxito, porque te ayuda a no perder de vista los objetivos o la meta, y también te permite valorar el esfuerzo y el trabajo y el cambio que has hecho. Me gustó mucho también que lo llamaste el éxito una personalidad, parte de tu personalidad. Y yo creo que eso es excelente, Anaís. Muchas gracias. Entonces, ya para cerrar, Anaís, nos gustaría saber cuál es ese consejo que tú tienes para nuestra audiencia, la gente que nos está escuchando en este episodio, que tú puedas decirles para que ellos puedan encontrar su propio éxito. La primera cosa es ser agradecido, que parece quizá que no tiene nada que ver, pero cuando tú te enfocas en las cosas que ya tienes, en las cosas que tú ya has conseguido o que se te han dado, todas esas oportunidades, todo lo que tú tienes, cuando uno se enfoca en eso se da cuenta que quizá uno ya está teniendo éxito y no lo sabe. Entonces, ser agradecido con todo y al universo, a Dios, a decirle de cierta forma que agradezco todo lo que tengo, pero y quiero más. Eso es básico, porque uno siempre quiere más, pero no valora lo que ya tiene. Entonces, ser agradecido y agradecida es básico para todo, pero sobre todo para la hora de alcanzar ese éxito. Y lo segundo es disfrutarlo. Que no encasillemos el éxito en una cosa específica o en un trabajo específico o en una carrera específica o algo así. Porque aunque sí tiene que ver, pero no lo es todo. Y entonces, porque siento que a veces nos encasillamos con algo con el éxito y hasta que no consiga esto no soy exitoso. Y hemos vivido quizás miserables durante ese proceso. Entonces, ¿qué sentido tiene conseguir ese trabajo y ya haber alcanzado el concepto de éxito, pero haber sido miserable e infeliz durante el proceso? ¿Realmente sigue siendo exitoso haber conseguido ese trabajo? Si no has disfrutado del proceso, ¿qué sentido tiene, no? Entonces, disfrutar del proceso. No importa lo que hagas. Bueno, sí importa, pero
no importa qué tan difícil o qué tan fácil es, disfruta el proceso y te darás cuenta que siendo agradecido en el proceso, encontrarás el éxito. Wow. Anaís, de verdad que ese consejo es excelente también, la Muchas verdad. gracias. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. El ser agradecido por lo que ya tienes puede ayudarte a ver que ya estás logrando las cosas que deseas, ya tienes éxito. Exacto. Y luego disfrutar el proceso, la verdad que Ujú. sí. Me encantó, de veras, como lo pusiste, lo articulaste con las palabras correctas. Qué bien, qué menos mal. No. Y esta es la cosa, que cada persona que viene aquí a Anaís tiene su propia definición. Entonces no hay, Exacto, su no perspectiva. hay equivocado Ujú. o correcto realmente. Ujú. Es lo que es correcto para vos, pero la idea del podcast también es ayudar a las personas que vean, ok, de esta idea o esto que escuché, esto lo quiero añadir a mi definición del éxito. Exacto. Y esto también, y esto es lo que yo pienso, y vas construyendo tu propia definición del éxito para poder tener éxito en tu propia manera. Exacto. Esa es la idea. Así que, y con tu historia podemos ver cómo lograrlo también, de verdad. Así que muchas gracias, Anaís, Muchas por gracias. acompañarnos en el podcast. Ha sido un placer tenerte con nosotros, una conversación muy excelente. Muchísimas gracias, Brian. Un placer. Está bien. Entonces, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Si desean acompañarnos y escuchar tips de profesionales y aprender cómo ser exitosos, suscríbanse en Spotify o iTunes buscando Caras del Éxito. También nos pueden encontrar en carasdelexito.com. No se olviden de compartirlo con sus amigos, familiares y otros conocidos. Si desean ser parte de nuestro equipo, pueden mandarnos un correo a msrpodcast@gmail.com. Los puntos de vista y opiniones expresados en este podcast no necesariamente reflejan las políticas o las posturas de Brigham Young University o de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.